es, por la dirección del Espíritu Santo, yo voy a empezar a compartir así los libros de la Biblia y vamos a ir quitando los tesoros que hay dentro de la palabra, dentro de los evangelios. El apóstol dijo en uno de sus libros que el evangelio es poder de Dios para los que se salvan. Quiere decir que hay poder dentro de los evangelios. Hay poder contenido dentro de las escrituras. Dentro de este evangelio que vamos a empezar a compartir hay poder para vos, para tu casa. Hay poder para salvar, para liberar, para sanar. Y vamos a ir viendo con el pasar de los días lo que el Señor nos va mostrando. El evangelio, Mateo, el que escribió este evangelio, fue uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Él era un recaudador de impuestos para Roma. Él fue llamado, escogido por Jesús, y él principalmente escribió este evangelio teniendo como audiencia a los judíos. ¿Qué es lo que Mateo quería mostrar con esta escritura, con este libro? Mostrar que Jesús era el Mesías que los judíos estaban esperando, que Jesús era el rey que venía de la descendencia de David. Por eso Mateo, este libro empieza hablando, en el capítulo 1 empieza hablando con la genealogía de Cristo. Empieza en el capítulo 1 diciendo, dice el libro de la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí él va a empezar, verá, dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Acá le habla, menciona la tribu de Judá, porque de Judá, de esa tribu, descendió el Mesías. Y ahí empieza en este capítulo 1 toda la genealogía, hasta llegar a José, que fue marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces dice en el versículo 17 del capítulo 1 de Mateo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces Mateo está mostrando y presentando a los judíos al Mesías, probando principalmente el cumplimiento de las escrituras. Por eso él varias veces, él dice, para que se cumpliese las escrituras que dice, él hace esa relación. Es como un puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es como un puente de la ley a la gracia. Ese es el libro que vamos a leer y vamos a dejarle que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Dice así en el versículo 18 del capítulo 1. Aquí yo quiero empezar. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel se le apareció a José, porque María estaba encinta. María fue visitada por el Espíritu Santo. María fue cubierta por el Espíritu Santo, por la sombra del Altísimo. Y Jesús fue puesto, engendrado dentro de ella por el Espíritu. Y José era justo, él estaba de novio con María, él iba a casarse con María, pero cuando se enteró que ella estaba embarazada, él quiso dejarla secretamente. Pero allí dice que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo te quiero decir algo. Todavía el Espíritu Santo engendra dentro de sus hijos, dentro de sus amados. Todavía Él engendra lo que es de su espíritu. Todavía Él nos cubre con su presencia, con su palabra. Él hace engendrar, Él hace producir dentro de nosotros lo espiritual, algo nuevo. Por eso es lo que nosotros constantemente tenemos vida. Cosas imposibles. Humanamente el Espíritu de Dios puede engendrar dentro de nosotros, engendra dentro de nuestro ser, engendra dentro de nuestro corazón. Ya no solo con María fue que engendró un ser en su vientre, que era el Hijo de Dios, que era Jesús. Pero el Espíritu Santo hoy habita dentro de nosotros. Somos templo de su Espíritu, somos templo de su palabra, somos vasija de barro que tenemos su palabra dentro. Y todavía el Espíritu Santo engendra dentro de nosotros lo que es de su Espíritu. Por eso es lo que tenemos vida. Por eso es lo que como hijos de Dios no vamos a estar en muerte, no vamos a estar en oscuridad, en muerte, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando venimos a Cristo, cuando le recibimos a Él, nosotros somos habitación y morada del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo continúa engendrando. ¿Qué el Señor quiere engendrar en vos? ¿Qué el Señor quiere poner dentro tuyo? ¿Qué visión el Señor quiere darte? ¿Qué palabra el Señor quiere revelarte? Cada palabra que recibimos, eso va engendrando de nosotros lo que es del Espíritu. Y allí lo que es de la carne va muriendo, va menguando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo engendra lo que es lo espiritual. Cuando estamos en su presencia, cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos con su palabra, Él va engendrando vida, Él va engendrando lo que es del Espíritu, Él va poniendo dentro de nosotros lo que es lo espiritual, lo que es la vida, y vamos teniendo vida y más vida y más vida y vida abundante. A veces te sentís sin vida, a veces te podés sentir sin fuerza, a veces te podés sentir sin aliento, a veces te podés sentir sin esperanza. Conectate con Dios, andate en su presencia, clamale a Él. Toma su palabra, lee, habla su palabra, medita su palabra, y allí deja que el Espíritu Santo vaya engendrando en vos su vida. Nosotros tenemos, por eso podemos tener vida y vida abundante. Y dice que le dijo a María y dará a luz, le dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto se cumplió. Dios con nosotros fue el nombre que se relacionó con Jesús, porque cuando Jesús vino, Dios estaba con nosotros, estaba en medio de su pueblo, vino al mundo, vino a estar en medio de su pueblo. Dios a partir de allí fue con nosotros y está con nosotros. Vos podés decir en esta mañana: Dios está conmigo. ¿Sabes lo que quiere decir? Es demasiado hermoso que nosotros podamos decir: Dios es conmigo. Dios está conmigo. Dios está en mí. Dios está conmigo, en mi casa. Dios es con nosotros. Por eso en la palabra dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién va a ser en contra nuestro? Si Dios está conmigo, si Dios está contigo, ¿quién va a poder levantarse contra tuyo?
Vas a pelear batallas, vas a enfrentar dificultades, pero vas a vencer porque Jesús venció al mundo, porque Jesús venció al pecado, porque Jesús venció al diablo, porque Jesús venció. Y el vencedor está en vos, está en mí, está con nosotros. En el capítulo 2 habla cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació en Belén de Judea. Y acá yo te quiero hablar, escuché esta palabra y aquí quiero entrar en este entendimiento. Siempre habrá una estrella para guiarte. Siempre habrá una estrella para alumbrarte y para guiarte en la dirección correcta. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron del oriente, posiblemente hacia Babilonia, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ellos eran sabios, ellos eran estudiosos de los astros, de los planetas. Y ellos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos fueron a Herodes, fueron a preguntar porque ellos vieron una estrella y sabían que esa estrella era una estrella especial, no era una estrella cualquiera, era una estrella que les iba a guiar hacia el Mesías, hacia el rey de los judíos, hacia el rey que había nacido. Y ellos fueron y le preguntaron a Herodes, y Herodes dice que se turbó cuando escuchó esto. Y convocando a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, aquellos que conocían la palabra, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, aunque era la más pequeña, pero no era para Dios. ¿Por qué? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará o regirá a mi pueblo Israel. Y ese era Jesús. Entonces Herodes dice que llamando en secreto a los magos le indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Quiso saber más información y les envió a Belén. Y le dijo, váyanse allá y averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando le encuentren, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero la verdad es que Herodes quería saber dónde estaba para matarle al niño, para matarle a Jesús. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron a él, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Siempre va a haber una estrella para guiarnos. Acá se dice que era una estrella. Hay estudios, hay dos estudios que dicen que era una estrella lo que ellos vieron, pero era una estrella sobrenatural, era una estrella diferente. ¿Por qué? Porque algunos dicen que era un cometa, algunos dicen que era una estrella especial. ¿Por qué? Porque era una estrella que se movía, era una estrella que les guiaba, era una estrella que le direccionaba un camino y que paró encima donde estaba Jesús.
Otros dicen que eran ángeles, que era un ángel el que le estaba guiando, que esa estrella era un ángel que les guiaba. ¿Por qué? Porque tenía conciencia, porque sabía hacia dónde irse, porque sabía dónde estaba el Mesías, porque sabía dónde parar el Mesías. De cualquier forma, sea lo que sea, cuando yo estaba meditando esta palabra, escuché esa frase: siempre va a haber una estrella para guiarte, para guiar a mi pueblo, así como hubo una columna de fuego que guió al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Había una columna de fuego que les guiaba. Había una columna de nube y una columna de fuego. La columna de nube le guiaba, le mostraba la dirección, dice, a su pueblo. La columna de nube dice así en Éxodo 13:21: y Jehová iba delante de ellos de ida en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Dios nunca va a dejarnos sin dirección. Esta columna de nube les guiaba de día hacia dónde tenían que ir. La columna de fuego les alumbraba. No les dejó nunca en la oscuridad Dios a su pueblo. Nunca. Dice que cuando esa columna de fuego, de nube, se quedaba en un lugar, allí Israel tenía que acampar, allí Israel se tenía que quedar en ese lugar hasta que se mueva esa columna. Cuando se levantaba esa columna y cuando la columna se movía, ellos tenían que moverse. Muchas veces en nuestras vidas es así. Dios nos guía por medio de su palabra, por medio de sueños. Tal vez esa estrella, esa columna, es una revelación que Dios te dio en sueño. Es una visión que Dios te dio, una palabra profética, algo que Dios te habló en las Escrituras. Y muchas veces esa palabra te deja estar en una posición, en un lugar en espera, hasta que Dios te muestre otra cosa, hasta que esa estrella se mueva, hasta que esa columna de fuego se mueva. Y allí recién podés moverte, allí recién podés dar tus pasos, allí recién podés irte en la dirección que Dios te muestra. Pero mientras esa columna de fuego esté allí, esté en ese lugar, allí tenemos que quedarnos en esa posición, en ese lugar, esperando que se mueva primero la columna de fuego, primero la columna de nube, que es la presencia de Dios. Primero ver la estrella que se mueve. Y si está en un lugar, permanecer allí esperando el movimiento de Dios. Por eso lo que Jesús decía, porque Él veía la dirección del Padre. Él decía: yo no hago nada que no vea que mi Padre haga primero. Y tenemos que aprender eso por el Espíritu, del Espíritu. No es fácil, porque nuestra humanidad, nuestra carne se quiere mover, nuestra carne se quiere ir a esta dirección, a aquella dirección. Nuestra carne, cuando todo está muy estático, cuando todo está muy parado, cuando todo ya es aburrido para nosotros, queremos hacer algo diferente, queremos inventar algo, queremos movernos. Pero nuestro movimiento tiene que ser siempre bajo la dirección de la palabra, bajo la dirección de Dios. Dios siempre va a hablar. Dios siempre nos va a revelar. Dios siempre nos va a mostrar la dirección. ¿Acaso no? ¿Acaso Dios nos va a dejar a ciegas? ¿Acaso si hay una oscuridad grande, no va a estar allí su presencia como esa columna de fuego para alumbrarnos? ¿Acaso Dios nos va a dejar sin dirección? Nunca nos va a dejar sin dirección. Le dio la dirección a estos magos del oriente. ¿Dónde estaba el Mesías? Para que ellos le encuentren y le puedan adorar. Y Dios siempre te va a mostrar la dirección. Siempre te va a hablar lo que hacer, lo que no hacer. Solo que la dirección de Dios muchas veces es espera.
Muchas veces la dirección de Dios se queda en un lugar y allí tenemos que estar hasta que se mueva, hasta que nos muestre hacia dónde ir, qué hacer. Eso es ser guiado por el Espíritu y eso no es fácil. No es fácil porque requiere muerte a nuestro yo, muerte a nuestra voluntad, muerte a nuestra carne. ¿Qué pasó luego? Dice que a Herodes le había dicho a estos magos, le había dicho que le avisen a él, pero Dios como siempre habla, como siempre dirige, como siempre muestra. Se le presentó, dice, por revelación en sueños. Y le habló a ellos que no volviesen a Herodes. Entonces ellos regresaron a su tierra por otro camino. Le dijo por sueño en revelación, no vayan a este camino, no vuelvan por este camino, no vuelvan porque acá van a encontrarle a Herodes. Tomen otra dirección, tomen otro camino, tomen otra dirección. Dios siempre avisa, Dios siempre revela su voluntad, siempre va a hacer. Entonces ellos partieron. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. ¿A quién ahora? A José. Otra vez una estrella que brilla. Otra vez una columna de fuego, de nube que va a mostrar la dirección ahora a José. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Vayan a esta dirección. Vayan a Egipto y permanezcan allá hasta que yo te diga. No es fácil permanecer hasta que Dios diga. No es fácil permanecer hasta que Dios hable. A veces pueden pasar meses, pueden pasar años, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser guiados siempre por su luz. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Cuando escuchamos la dirección de Dios y hacemos lo que Él nos muestra, o permanecemos en un lugar hasta que Él nos diga, esa obediencia nos libra de consecuencias malas. Muchas veces seguramente que pasan cosas y sufrimos consecuencias y no es culpa de Dios. Es Dios nos avisó, Dios nos habló, Dios nos advirtió, pero no escuchamos, no obedecimos y allí sufrimos consecuencias. Y Dios tiene que trabajar en nosotros, enseñarnos la obediencia a veces con dolor, a veces pasando cosas que si hubiésemos obedecido no teníamos que haber vivido ni pasado. Pero Dios es bueno, Dios es un Padre bueno, paciente, nos enseña, nos corrige. Y dice que José estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Se tenía que cumplir esta escritura del Antiguo Testamento. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Herodes vio que los magos se burlaron, se enojó y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Y se cumplió también otra profecía, otra palabra. Cuando Jeremías dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor, después de largo tiempo de espera, se le vuelve a aparecer en sueño a
José en Egipto. Volvió a venir la palabra profética, volvió a venir esa estrella, esa columna de nube, de fuego para guiarle, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor José de ir allá. Pero otra vez, avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que otra vez se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Acá Mateo está mostrando el cumplimiento de las palabras proféticas en el nacimiento del Mesías, en el nacimiento de Jesús. Acá terminamos el capítulo 2, quiero dejarte con esta palabra. Dios siempre siempre va a haber una estrella que te va a guiar, una columna de fuego, de nube que te va a guiar. Su palabra es lumbrera para nuestros pies. Dios habla por medio de las escrituras. Dios tal vez te está hablando hoy. Dios habla por sueño, en revelaciones, en las noches, en visiones en las noches. Dios habla de diversas formas. Dios habla por medio de una convicción en el espíritu, de que vos sabés que es así. Lo que vos estás sintiendo, hay una convicción de Dios. A veces será un resplandor en medio de la oscuridad, como la columna de fuego. Puede ser una palabra profética, una visión, una confirmación, paz en el corazón o una dirección clara por medio de su palabra. A veces puede ser una estrella en el cielo que solo vos ves y solo vos entendés. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y si decís: pero demasiado tiempo ya se cayó Dios de mí, no me dio ya ninguna dirección, en este tiempo Dios se va a mover. En este tiempo Dios se va a mover. Esa columna de fuego se va a mover. Esa columna de nube, esa nube se va a mover. Está atenta, está atento, porque el Señor va a traer una dirección para tu vida, va a traer una dirección clara, y va a haber movimiento de Dios en este tiempo para tu vida, para tu familia. Dios va a traer ese movimiento. Solamente cree, confía en Él. Solamente entregale la dirección de tu vida a Él, y Él va a hacer. Amén. Bueno, antes de orar para bendecir sus vidas, yo quiero decirles que a partir de mañana, nuestro devocional, por dirección del Espíritu Santo, va a ser las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana para los que se animan a despertarse media hora antes. Más quietud. Ustedes saben que darle el primer tiempo de la mañana a nuestro Dios es un privilegio que pocos consiguen hacer, porque es difícil levantarse. Pero yo experimenté, cuanto más de madrugada, más silencio y más Dios podemos escuchar a Dios. No que Dios nos habla solo de madrugada, pero nosotros podemos escuchar mejor. Entonces, por dirección del Espíritu, voy a empezar a las 5 de la mañana, de lunes a viernes nuevamente, porque quiero seguir, no quiero que se corte mucho nuestro estudio de los evangelios. Y los que se animan me acompañan, los que no se animan va a quedarse grabado. Pero para que tengamos más tiempo para poder hablar las revelaciones, para poder orar, porque siempre es rapidito, tenemos que orar rápido. Acá a las 6 de la mañana en casa ya empieza el movimiento, y también
tenemos la reunión de oración en la iglesia a las 6 de la mañana y para que podamos participar será a las 5 a partir de mañana. Para los que están en España no hay problema, o Hilda, Tamara, porque creo que España las 5, creo que en España va a ser las 8, las 9 de la mañana. Los que están en Nicaragua creo que es lo de madrugada, entonces van a tener que ver grabado para los paraguayos las 5 de la mañana. Entonces quiero bendecir tu vida y mañana para los valientes empezamos media hora antes. Hoy yo quiero bendecirte. Quiero que puedas decir en tu corazón esta palabra y en voz alta si podés. Entrega tu pensamiento al Señor. Deja que Él sea tu guía. Para eso Él nos dio su espíritu. Su espíritu está con nosotros para guiarnos. Él no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. Decirle: Padre, gracias porque nunca me dejas sin dirección. Nunca me dejas sin dirección. Aunque no siempre entiendo el camino, sé que tú eres mi guía. Sé que me guías. Así como guiaste a Israel en el desierto y como guiaste a los magos hasta Jesús, yo confío que me guiarás siempre. Que tu espíritu me guíe, que tu palabra me alumbre. Si hay alguna oscuridad, alguna tiniebla en tus ojos, en tu entendimiento, hoy se ha disipado en el nombre de Jesús. Hoy el Señor está quitando toda oscuridad, toda tiniebla, la falta de entendimiento. Ya no vas a estar como aquellos que están en la oscuridad, tocando la pared para saber hacia dónde ir, porque habrá siempre luz para ti. Habrá siempre luz para tu vida, para tu camino. Siempre habrá luz para tu casa. Siempre habrá luz. Deja que el Señor alumbre. Deja que el Señor resplandezca sobre tu vida. Deja que el Señor te toque con su luz, con su bondad, con su amor, con su misericordia. En el nombre de Jesús, hoy recibí esa luz, esa revelación y ese entendimiento de la dirección de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy nos quedamos aquí, por aquí. Mañana 5 de la mañana, allí también puedo orar más, podemos orar un poquito más, dejar que el Espíritu Santo pueda guiarnos en la oración un poquito más, sin estar apurándonos. Que Dios les bendiga, que tengan un día próspero, lleno de luz, de la dirección del Espíritu Santo. Mañana nos vemos. Chao.